Hoy nos metemos de lleno en la figura de un científico absolutamente clave y para mucha gente bastante desconocido, Arturo Rosenbluth. Es un nombre que igual no suena tanto, pero sus ideas, ¿eh? Cambiaron la cardiología para siempre. Totalmente. Y no solo eso, que es lo más alucinante. De una forma casi de rebote, acabó poniendo una de las primeras piedras de la computación moderna. Sí, es una locura. Tenemos aquí un artículo que repasa toda su carrera y la idea es esa, desgranar un poco sus aportaciones, porque es que la historia de cómo se resuelven los enigmas del corazón nos puede llevar a sitios, bueno, a sitios como la inteligencia artificial. Y es una historia que, fíjate, empieza con un viaje de vuelta. En 1944, Rosenbluth vuelve a México. Después de 14 años en Harvard, nada menos. 14 años, y no con cualquiera, sino con Walter Buchanan, que era, vamos, el padre de la fisiología, una leyenda. Y vuelve para un puesto de muchísima responsabilidad, ¿no? Sí, para dirigir el nuevo laboratorio de fisiología del Instituto Nacional de Cardiología. Un reto, vamos, mayúsculo. Y se pone manos a la obra enseguida. Y se encuentra con uno de los grandes misterios de la época, el flúter auricular. Eso es, un tipo de arritmia muy particular. Que no es que no se supiera nada, ¿no? Ya había algunas pistas, gente que había visto cosas raras en animales. Sí, movimientos eléctricos circulares en medusas, tortugas. Pero eran observaciones, digamos, sueltas. No había una teoría detrás. Faltaba el porqué, la explicación. Exacto. Faltaba un modelo que explicara cómo era posible que un impulso eléctrico se quedara ahí, atrapado en un bucle infinito dentro del corazón. Y para eso la fisiología sola no bastaba. Claro, para un bucle infinito necesitas matemáticas. Y aquí es cuando la historia pega un giro y entra en escena, pues, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Norbert Wiener, del MIT. Ni más ni menos. El que luego sería el padre de la cibernética. Una colaboración de lujo, vaya. Rosenbluth ponía el problema biológico y Wiener las herramientas matemáticas. Juntos diseñan un modelo teórico para describir justo eso, cómo un impulso podía perpetuarse en un movimiento circular alrededor de un obstáculo en el corazón. ¿Y qué decía ese modelo? O sea, ¿qué condiciones hacían falta para que el corazón entrara en ese bucle? Pues lo fascinante es lo elegante que es. Plantearon 3 condiciones. La primera, que la velocidad del estímulo fuera lenta. Lenta, vale. La segunda, que el obstáculo, esa zona de tejido que no conduce la electricidad, fuera lo bastante grande. ¿Y la tercera? Y la tercera, que el periodo refractario del tejido fuera corto. El periodo refractario, que es, para que nos entendamos, el tiempo de descanso que necesita la célula del corazón después de activarse para poder volver a hacerlo, ¿no? Justo eso. La idea es brillante. Si se cumplen esas 3 cosas, la onda eléctrica, cuando termina de dar la vuelta, se encuentra con que el tejido del principio ya ha descansado lo suficiente. Y está listo otra vez. Está listo para ser estimulado de nuevo. Es como una carrera de relevos perfecta y sin fin. ¿Y no se quedaron ahí en la teoría? ¿Lo llevaron al laboratorio? Por supuesto. Rosenbluth y su colaborador Juan García Ramos diseñaron un experimento que es de libro de texto. Lo hicieron en perros. Crearon un obstáculo artificial en la aurícula, machacando una zona pequeña de tejido. ¿Para que no condujera la electricidad? Exacto. Y luego aplicaron estímulos eléctricos controlados. Consiguieron crear y mantener un flutter auricular experimental. Y esto, ojo, fue un antes y un después. Claro, porque ya no tenías que esperar a que pasara por casualidad. Eso es. Podías inducirlo cuando quisieras en un entorno controlado. Imagina lo que supone para probar fármacos, por ejemplo. Fue un salto de gigante. Pero claro, en ciencia una gran respuesta suele generar un debate todavía más grande. Y la teoría de Rosenbluth, por muy elegante que fuera, no convenció a todo el mundo. No. De hecho, le salió un rival importante, Myron Prinzmetal, con una explicación radicalmente distinta. Totalmente opuesta, por lo que tengo entendido. Sí, Prinzmetal defendía la teoría del foco ectópico. Según él, nada de circuitos. Decía que era una zona diminuta del corazón que de repente se volvía loca y empezaba a disparar impulsos a una frecuencia de vértigo. Defectuoso. ¿Y él cómo intentó demostrarlo? Pues también con un experimento. Aplicaba un cristalito de aconitina, que es una sustancia tóxica, en la aurícula. Y eso provocaba una arritmia que en el electro se veía muy parecida a la de Rosenbluth, pero que salía de un único punto. Vaya. 2 teorías, 2 modelos experimentales. Se lió una buena, imagino. Se lió una buena, sí. Tanto que la revista Circulation, que es la Biblia de la cardiología,
tuvo que intervenir. Y organizó un simposio en 1953 para que se vieran las caras. Y fue un choque de trenes literalmente. Prinzmetal fue durísimo. Dijo que el método de Rosenbluth de machacar tejido era totalmente artificial, que eso no pasaba en un corazón humano. ¿Y Rosenbluth qué decía? Pues él se mantuvo firme. Defendía que su modelo matemático era el único que explicaba el flutter que se veía en los pacientes de verdad. ¿Y hubo veredicto? ¿Salió un ganador de aquello? Pues no. La verdad es que no. El simposio, con gente de un nivelacio como Alfred Pick o Louis Katz, acabó en tablas. La conclusión oficial fue que el mecanismo, pues, seguía sin estar claro. Y así se quedó la cosa durante más de una década. Una década de dudas, sí. Hasta 1965. Cuando aparece otro investigador del instituto, Rafael Méndez, con un experimento que es de una elegancia brutal. Se le ocurrió enfrentar a las dos teorías a la vez. Es que es uno de esos experimentos geniales por lo astuto que es. Lo que hizo Méndez fue increíble. En el mismo perro provocó las dos arritmias. ¿A la vez? A la vez. En una parte de la aurícula, un flutter con el método del circuito de Rosenbluth. Y en otra zona aislada, otra arritmia con el foco de aconitina de Prinzmetal. Tenía a los dos sospechosos en la misma sala de interrogatorios. ¡Qué pasada! Y ahora solo faltaba interrogarlos. Exacto. Y usó fármacos como si fueran un polígrafo. Primero, les dio potasio. El resultado fue demoledor. La arritmia del foco desapareció al instante. ¿Y la del circuito? La del circuito ni se inmutó. Siguió ahí, como si nada. Increíble. Con una sola prueba ya demostró que no eran lo mismo. Pero fue a más. Luego probó con quinidina, otro fármaco, y este sí que eliminó las dos. La conclusión era ya incontrovertible. Que parecían iguales en el electro, pero eran dos cosas distintas. Dos fenómenos completamente distintos, con mecanismos diferentes y, por tanto, con respuestas distintas a los fármacos. Rosenbluth tenía razón. El flutter auricular de verdad era un circuito. Entonces, la lección clave de todo esto es que dos problemas que parecen idénticos en la superficie, en un electrocardiograma, pueden tener causas radicalmente distintas. Precisamente. Y si no entiendes la causa, el tratamiento puede ser inútil. O incluso peligroso. Exacto. Y esa lección saltó del laboratorio a la clínica casi al momento. En 1966, Cárdenas y Atié, del mismo instituto, empezaron a usar el potasio en urgencias para diferenciar si un paciente tenía una taquicardia por un foco o un flutter por un circuito. Un descubrimiento teórico convertido en una herramienta de diagnóstico real. Tal cual. Y el círculo se cierra de una forma alucinante si avanzamos hasta hoy. Las técnicas más modernas, como la ablación por catéter, Se basan directamente en esa idea. es eso. El procedimiento es, literalmente, meter un catéter, hacer un mapa del corazón para encontrar el circuito y quemar un puntito para romper el bucle. La teoría de un médico de los años 40 es la base de una tecnología que salva vidas hoy. Es un legado impresionante solo con ese tema. Pero es que la mente de Rosenbluth no paraba. No. Su trabajo sobre el flutter fue revolucionario, pero hizo mucho más, ¿verdad? Se metió también con las sobrecargas hemodinámicas. Sí, sentó las bases para entender dos conceptos que hoy son fundamentales, la precarga y la poscarga. Vale, vamos a explicar esto de forma sencilla. La precarga sería como estirar una goma elástica. Es cuánta sangre llena el ventrículo justo antes de contraerse. Muy buena analogía. Y la poscarga es la resistencia que encuentra esa goma al soltarse. La presión de las arterias contra la que el corazón tiene que bombear. Rosenbluth fue pionero en modelar cómo se adapta el corazón a estos cambios. Una explicación perfecta. Y de nuevo vemos cómo su trabajo teórico es la semilla para otros. Uno de sus discípulos más brillantes, Enrique Cabrera. Partió de esa base teórica para ver cómo se reflejarían esas sobrecargas en un electrocardiograma. Exacto. Creó unos criterios diagnósticos que se hicieron mundialmente famosos para identificar, solo mirando el electro, problemas como la hipertensión o problemas en la válvula aórtica. Otro ejemplo de ciencia básica con un impacto clínico brutal. Y aún hay más, porque también se dedicó a definir con una precisión casi matemática conceptos como periodo refractario efectivo y periodo refractario funcional. Suenan muy técnicos, pero imagino que son importantes. Son fundamentales. Esas definiciones son la base para entender otro tipo de arritmias muy comunes. Y a día de hoy, esos mismos principios se usan para diseñar y programar los marcapasos modernos. O sea que su trabajo sigue ahí, en la tecnología más puntera. Sin duda.
Hasta aquí tenemos el retrato de un fisiólogo y un cardiólogo excepcional, un gigante. Pero es que ahora la historia da un giro que es que parece de película. Es una conexión alucinante, sí. Hemos estado hablando de circuitos eléctricos en el corazón, pero ahora vamos a hablar de circuitos en una máquina. Es que tienes a este matemático del MIT, a Norbert Wiener, obsesionado con una idea que en los años 40 sonaba a locura: construir un cerebro artificial. Una máquina con memoria que pudiera hacer cálculos como una neurona. Exacto. Pero claro, para imitar una neurona, primero tienes que entender cómo funciona una de verdad. Y claro, aquí le preguntas al mejor neurofisiólogo que conoces, a Arturo Rosenbluth. Le pide literalmente que le enseñe cómo piensan las neuronas. Y esa colaboración fue una explosión de creatividad. Tan productiva fue que cuando Rosenbluth se vuelve a México, Wiener siente que no pueden dejarlo ahí. Y hace algo impensable. Pide un año sabático en el MIT para irse a trabajar con Rosenbluth al Instituto de Cardiología de México. Espera un momento. Un catedrático del MIT, uno de los matemáticos más famosos del mundo, se va un año a un instituto de cardiología en México para seguir trabajando con un fisiólogo. Eso dice muchísimo de la talla intelectual de Rosenbluth. Desde luego. Y de esa colaboración tan insólita, en un lugar tan inesperado, nació algo que cambió el mundo. El cerebro electrónico. Por un lado, ese aparato enorme lleno de bulbos y cables, que era un precursor de los ordenadores. Y por otro, gestaron el libro que lo cambiaría todo: Cybernetics. Cibernética. Un libro que sentó las bases de las ciencias de la complejidad, la teoría de sistemas. Ujú. Y que nació de las discusiones entre un matemático y un fisiólogo en los pasillos de un hospital. ¡Es increíble! Por esos trabajos, que abrieron campos del saber completamente nuevos, Rosenbluth fue nominado al Premio Nobel de Fisiología en 1952. Pasamos del ritmo del corazón al nacimiento de la era digital. Y él es el puente. Pero su legado no se mide solo en premios o en artículos. Quizás su faceta más importante fue la de maestro. Formó a generaciones de científicos en Harvard y luego en México, donde fundó el CIMBESTAF. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, que sigue siendo una institución potentísima. De las más importantes de Latinoamérica. Y hay una anécdota que lo resume todo, que resume su filosofía como científico y como maestro. La del gato. La del gato. Cuentan que un día uno de sus discípulos llega a su despacho, emocionadísimo. Doctor, los resultados del experimento son perfectos. Congruentes en todos los gatos, salvo en uno. Había un gato rebelde, cuyos datos no encajaban, y le propuso a Rosenbluth, pues, eliminar a ese gato del estudio. Lo que plantea una de las grandes tentaciones de la ciencia. ¿Qué haces con el dato que te estropea una teoría perfecta? Y la respuesta de Rosenbluth fue una lección magistral. Le miró muy serio y le dijo: «Doctor, anote los resultados tal y como los encontró, y entienda que en este laboratorio el único que tiene la razón es el gato». Es una frase para enmarcarla. Lo único que tiene la razón es el gato. Vaya frase. Es casi un mantra contra el sesgo de confirmación, ¿no? Contra esa tentación tan humana de forzar los datos para que encajen. Totalmente. Es la lección más difícil y la más importante. Enamórate del problema, no de tu hipótesis. El dato que no encaja no es un enemigo. A menudo es la pista que te lleva al siguiente gran descubrimiento. Y esa filosofía la plasmó también en libros como El método científico o Mente y cerebro. Sí, donde exploraba precisamente esa frontera entre la ciencia y la filosofía del conocimiento. Entonces, si intentamos resumir una vida tan compleja, tan densa, ¿con qué nos quedamos? Tenemos por un lado al investigador que descifra las arritmias, Lo que lleva a tratamientos que salvan vidas hoy. y al mismo tiempo al pensador cuya curiosidad sin límites lo convierte en una pieza clave en el nacimiento de la computación. Es que esa es la doble faceta que lo hace tan especial. Por un lado, el experimentador metódico, riguroso, que confía en los datos por encima de todo, como demuestra la historia del gato. Y por otro, el filósofo de la ciencia, el humanista, que se atreve con las preguntas más grandes sobre qué es la mente o qué es el conocimiento. Exacto. Y eso nos deja con una última idea para la reflexión. En su libro Mente y cerebro, Rosenbluth salta de la ciencia a la filosofía, preguntándose qué es lo que de verdad nos diferencia como seres humanos. Si él, en los años 40 y 50, ya estaba ayudando a crear un cerebro electrónico,
¿Dónde trazamos nosotros la línea hoy entre el pensamiento biológico y la inteligencia artificial? Es una buena pregunta. ¿Qué preguntas se habría hecho él, el hombre que estudió el corazón y ayudó a concebir la computación, ante los dilemas que nos plantean la IA generativa de hoy en día?